Gracias por acompañarnos. Continuamos aquí en Polanco Estéreo 101.9, directamente desde la ciudad capital de la provincia verde para toda la provincia de Esmeraldas. Estamos en Al Descubierto, en Polanco Estéreo, y también saludos cordiales a quienes siguen nuestro programa Al Descubierto en las diferentes plataformas virtuales. Estamos en Facebook, siguen las entrevistas, también las opiniones que se dan aquí en Al Descubierto. Lo tenemos en estos momentos ya a José Villavicencio, quien es vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores de nuestro país, del FUT. Está con nosotros para dejar al descubierto precisamente el día de hoy. Hoy, 1 de mayo, se conmemora ya 134 años, así como lo escuchan, 134 años de la reivindicación laboral de los mártires de Chicago. Y precisamente hoy, en un día 1 de mayo que es atípico, lo decíamos al inicio de nuestro programa el día de hoy, que en otros momentos ya desde las 6 de la mañana, 7 de la mañana, veíamos concentraciones en diferentes puntos del país en donde empezaban los miembros de los sindicatos, obreros, trabajadores, empleados, etcétera, y también ciudadanía en general participaban de las marchas del 1 de mayo. Se hablaba precisamente, o yo comentaba sobre estos momentos de que reflejaban la lucha de los trabajadores a lo largo del tiempo. Hoy, ¿de qué manera se puede o podemos celebrar todos los ecuatorianos el 1 de mayo? Sabemos que en el aislamiento, pero entendemos, señor Villavicencio, que se lo puede también vivir de una manera muy particular. Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Permítame extender un saludo a los trabajadores del país y de la provincia de Esmeraldas en el Día Internacional del Trabajo. Es evidente que por primera vez hace 134 años los trabajadores del mundo no vamos a poder gritar a voz de cuello en las calles y plazas abajo la explotación, viva los trabajadores. Sin embargo, es evidente que tampoco podemos callar. Desde casa tenemos que levantar en los proletarios del mundo nuestra voz, nuestras banderas de solidaridad, de libertad y de lucha. Y en ese marco entonces es de que los trabajadores de nuestro país nos aprestamos a pocas horas, a partir de las 12 horas, a un cacerolazo a nivel nacional para conmemorar los mártires de Chicago, pero también para rechazar la política neoliberal implementada por el presidente Moreno, para exigir comida y medicina, para exigir estabilidad laboral, basta de despidos en el sector privado. Pero también hemos dicho, es el momento de que los trabajadores y los pueblos colguemos en nuestra vivienda, en nuestras casas, la bandera tricolor, la bandera roja de la clase obrera, para poner un listón negro para conmemorar a quienes estuvieron en primera línea ante el COVID-19, como los médicos, los trabajadores de la salud y otros trabajadores que lamentablemente, cumpliendo su labor, hoy han partido, hoy nos han dejado, y entonces hoy en este Día Internacional del Trabajo tenemos la obligación moral y ética de conmemorar su partida. ¿Qué será, un cacerolazo virtual? Será un cacerolazo virtual, será un cacerolazo desde los balcones, desde las terrazas, desde las ventanas de nuestras viviendas, desde el espacio que nos encontremos este 1 de mayo, siendo un 1 de mayo extraordinario. No vamos a callar, vamos a seguir exigiendo justicia, vamos a exigiendo respeto individuales de nuestros trabajadores, porque es evidente que hoy el gobierno nacional, a través de la ley económica humanitaria, que no tiene nada de humanitaria, busca garantizar la flexibilización laboral en el país a través de un contrato emergente, parcial y extraordinario. Garantizando la flexibilización laboral en el país, estaría vulnerando la estabilidad laboral, la libertad sindical y la contratación colectiva. Pero por otro lado, se pretende resolver la crisis de la mano de los castellanos por más del 65% de los recursos que estaría obteniendo a través de esta ley, con el aporte de los trabajadores del sector público y del sector privado, mientras los grandes grupos solo estarían aprobando por 5% y solo estarían haciendo afectados el 1%. Entonces es evidente que el gobierno una vez más busca resolver la crisis económica y sanitaria golpeando el bolsillo de miles de familias ecuatorianas. Ya, el escenario es distinto del 2019 con el 2020, es totalmente distinto. Igualmente, tanto con las características de la celebración por el aislamiento social y también en el tema
de despidos. Es decir, hoy se celebra el Día del Trabajador con mayor cantidad de personas desempleadas en el país. Mire, es evidente que sí. El gobierno indolente nos pide contribución, sin embargo, hasta el momento, hasta este día, 1 de mayo, se han despedido cerca de 50,000 trabajadores, tanto del sector público y del sector privado, y los despidos no paran, continúan. Las declaraciones del presidente Moreno que se iba a garantizar el empleo y el trabajo en el sector público y en el sector privado ha quedado en el aire. Siguen los despidos y lo condenable es de que las empresas que fueron beneficiadas con la condonación de multas, intereses y recargos en el país, como Banco de Guayaquil, Banco de Pichincha, los del Juri y entre otros, han sido los primeros que han procedido a desvincular a trabajadores, a despedir, implementando de una manera ilegal el artículo 169. ¿Se han vulnerado derechos? Se han vulnerado derechos porque el Código del Trabajo, el artículo 169, numeral 6, únicamente dice que se podrá dar por terminado ese contrato en el tema de terremotos, en inundaciones. Hoy en esta crisis sanitaria no ha sido afectada la infraestructura de la empresa como tal, y entonces es evidente de que se va a venir un conflicto social, un conflicto laboral, porque hay un Ministerio del Trabajo que no ha tutelado los derechos individuales y colectivos, un ministro del Trabajo que responde a las cámaras, que responde a los grandes grupos económicos, abogado de toda la vida de los empresarios, representante al Consejo Nacional del Trabajo y Salarios en el 2016, y que lamentablemente hoy no ha hecho absolutamente nada a más de seguir vulnerando los derechos individuales y colectivos. Hay un gobierno inhumano, y digo hay un gobierno inhumano porque a horas de conmemorar el Día Internacional del Trabajo se omite un acuerdo ministerial 022 y que luego por las diferentes denuncias fue reformado, diciendo que la enfermedad del COVID-19 no es un accidente laboral y no es una enfermedad profesional. Cuando el Ministerio del Trabajo no es el ente competente para determinar si es que es una enfermedad profesional o no, tiene que hacerlo el Ministerio del Trabajo, digamos el Departamento de Riesgos del Trabajo del IES como tal. Pero más allá de eso, desde todo lado es inhumano, es ilegal. Cuando la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Internacional de la Salud, ha establecido que si el trabajador es contagiado cumpliendo con su labor, cumpliendo con su actividad, tiene que ser declarado como accidente laboral, como una enfermedad profesional. Pero lo ha dicho la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que sí, se lo acogerá, se lo tomará en cuenta, pero previo a constatar, es decir, que si lo adquirió, por ejemplo, el COVID en el trabajo y no fue fuera. Entonces habrá que ver de qué manera cuando hayan algunos trabajadores, caso particular, por ejemplo, para citar un ejemplo de la refinería de Esmeraldas. En la refinería de Esmeraldas, hoy lo voy a tener en unos minutos más a el secretario del SORE, de los trabajadores, a Johnny Angulo, va a estar en diálogo conmigo también, hablando sobre esta y otros temas relacionados a ellos, a los trabajadores, porque hay mucha incertidumbre frente a ello. Es decir, en algún momento podría tomárselos de que no precisamente fueron infectados en la planta industrial, sino afuera. Entonces hay situaciones que no están realmente claras en el panorama para que puedan atribuírselas a que ha sido un riesgo laboral. Todo accidente laboral tiene que ser catalogado si es que el trabajador no ha cumplido sus actividades en espacios adecuados. Si es que el empleador no ha cumplido con los protocolos que hoy está orientando la Organización Internacional del Trabajo. Hay un elemento que la reforma del 023 establece con excepciones, luego de hacer pruebas científicas. Por Dios, ecuatorianos, el gobierno no tiene pruebas ni para hacer sobre el tema del COVID-19 al 10% de la población para tomar medidas que no sea afectada más los ecuatorianos. Más aún va a tener pruebas científicas o hacer pruebas científicas para determinar si el trabajador ha sido contagiado en el tema de cumpliendo su labor. ¿Cómo va a determinar el Ministerio del Trabajo si es que el trabajador de aseo de calles recogiendo la basura ha sido no contagiado? ¿Cómo va a determinar si es que el trabajador cumpliendo su labor ha sido o no contagiado? Es evidente entonces que por encima de cualquier cosa tiene que pensarse en la vida del ser humano, en la vida del trabajador.
y entonces otros países han catalogado esta enfermedad del COVID-19 como accidente laboral directo. Lo acaba de hacer Argentina, lo acaba de hacer Colombia, Uruguay, México, Cuba, Venezuela, otros países, y resulta que solo en el Ecuador no es un accidente laboral, no es una enfermedad profesional. Y entonces es evidente que hay que pensar en el ser humano, que hay que pensar en la vida del trabajador. 1.600 médicos han sido contagiados oficialmente, un centenar de posibles contagios, cientos de médicos y enfermeras auxiliares han fallecido cumpliendo sus deberes. Hoy hay un sinnúmero de trabajadores municipales, de aseo de calles, periodistas, militares, policías, trabajadores de la industria, trabajadores repartidores que cumpliendo su labor han sido contagiados y otros han fallecido y no pueden sus familias quedar desprotegidas. El gobierno nacional tiene que dejar de ser indolente y tiene que recoger los estudios que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo, que el trabajador que sea contagiado cumpliendo su actividad tiene que su familia ser indemnizada. Caso contrario, se estaría afectando no solo con la pérdida del ser humano, sino también afectando a quienes quedan vivos, si cabe el término. Y entonces es evidente que hay un gobierno indolente, que no le interesa el ser humano, violenta los derechos humanos a través de acuerdos ministeriales. Y entonces es evidente que este 1 de mayo no podemos callar, tenemos que seguir denunciando sus políticas que están al servicio del capital, de la banca y de los grandes grupos económicos. La realidad del país no ha sido para nada buena, agradable en el tema laboral. Todos conocemos que a medida que pasan los años, menos capacidad de empleo hay en el país. Frente a esa realidad, hoy se presenta un antes y un después. Hemos conocido de qué manera se ha manejado la situación en lo laboral, en cuanto a lo laboral en el país. Pero ahora existe un antes y un después de la pandemia. Es decir, ahora mismo hay mucha gente que se está quedando desempleada. En ese marco, ustedes como Frente Unitario de Trabajadores, ¿qué avisoran para el país en torno al manejo económico, a las plazas de trabajo que se van a perder, a la situación que va a empeorar en cuanto tiene que ver a la crisis del pueblo como tal? A ver, hay que tomar en consideración de que el mundo entero venía ya teniendo una recesión económica. La crisis económica en nuestro país venimos arrastrándola por años. La denunciamos en el 2016. Lo que ha hecho hoy esta crisis sanitaria es agudizar la crisis económica. Y los más perjudicados estamos siendo los trabajadores. Si hay cómo resolver la crisis sin afectar a los trabajadores y los pueblos, sin meterle la mano al bolsillo a cientos y miles de familias ecuatorianos. Es el momento de la suspensión de la deuda externa. Han recomendado autoridades a nivel internacional, han recomendado los que son parte de los países del G7. El mismo Papa ha planteado que es el momento de no pago de esas deudas. Resulta que el presidente Moreno resultó ser más papista que el mismo Papa y terminó pagando la deuda, los bonos 2020 por más de 350 millones. Con esos 350 millones hubiera garantizado quizás alimentarios por más de 3.000 personas, 3 millones de personas, con esos 350 millones de dólares que hoy no tienen comida y medicina. Se ha dicho de que no hay recursos. Cuando se hay recursos, 12.000 millones de dólares se paga anualmente por el tema de la deuda externa y por eso nosotros ratificamos el no pago. Por otro lado, se dice que no hay recursos y no se cobran los invasores de impuestos, 1.500 millones de dólares. 30 empresas han ganado 2.700 millones de dólares. Los grandes grupos económicos, 450 millones de dólares. La banca, 600 millones de dólares. Y por eso tienen que aportar de manera progresiva en esta crisis sanitaria. 265 familias hoy en centros de emergencia se ha publicado de que tienen un patrimonio afuera por más de 30.000 millones de dólares. Si aporten el 2% de un impuesto adicional, el Estado tendría ingresos de 600 millones de dólares. Si tomamos estas medidas, el Estado, el gobierno tendría ingresos alrededor de 15.000 millones de dólares anuales y vamos a resolver esta crisis económica, el tema del empleo, la crisis sanitaria, sin golpear a los bolsillos de los trabajadores y de los ecuatorianos. Sin embargo, es evidente que el gobierno no toma en consideración
estas propuestas. Estas propuestas del Frente Unitario de Trabajadores, estamos en diálogo con el vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador, con José Villavicencio. A propósito de estas propuestas, ¿se las han hecho llegar al gobierno? Estas propuestas están en la Asamblea Legislativa, tiene el gobierno, lo presentamos en el mes de octubre. Recordará usted de que las acciones del mes de octubre, de que el gobierno no pudo implementar su política neoliberal, pero hoy el pueblo ecuatoriano tiene que estar atento porque busca nuevamente implementar su política neoliberal, no solo a través de la ley humanitaria, que no tiene nada de humanitaria, sino que a través de eliminar subsidios, a través de las privatizaciones. Y entonces es evidente que hoy el pueblo ecuatoriano tiene que estar más vigilante que nunca, porque la Asamblea Legislativa se ha alineado nuevamente con el gobierno para seguir afectando a los ecuatorianos. Una cosa es lo que dicen los asambleístas socialcristianos del CREO, del mismo gobierno, los independientes en los medios de comunicación, en el discurso, pero otra cosa es su actuación, y entonces hoy tenemos que estar vigilantes de cuál va a ser su participación a través de esta ley económica. Inclusive líderes políticos han mencionado que es el momento, algunos líderes políticos han mencionado que es el momento de quitar algunos subsidios, de eliminar algunos subsidios, sin golpear los bolsillos de los ecuatorianos. ¿Cuál es el elemento que han planteado? En el mes de octubre nos dijeron que había que eliminar que se nos llevaban el combustible por las fronteras y el gobierno no hacía nada para controlar. Ese era el justificativo. Ahora nos dicen de que es el momento histórico para eliminar los subsidios porque el petróleo está a bajo precio. El problema es de que los grandes monopolios, los grandes países internacionales van a aprovechar de la baja del petróleo para recuperar sus reservas. Ya hizo Estados Unidos de que va a comprar más de 75.000 barriles de petróleo para recuperar sus reservas. Antes nunca visto ha planteado. Estas potencias mundiales, estos países, el día de mañana van a fijar el precio del petróleo, van a subir el petróleo y por ende van a subir los combustibles, y eso va a suceder en nuestro país. No nos pueden volver a engañar. Mañana si sube los combustibles, sube todo y van a ser afectados los trabajadores y los pueblos del Ecuador. Entonces, esto no puede suceder. Y entonces es evidente que hay otras alternativas sin golpear a los trabajadores, sin golpear a los ecuatorianos que no se tomen en consideración. Es evidente entonces que el gobierno está haciendo uso de la mentira, del cinismo, el instrumento para justificar su incapacidad que ha tenido para enfrentar la crisis económica y la crisis sanitaria que está viviendo hoy el pueblo ecuatoriano, y que los trabajadores llegamos en este 1 de mayo en condiciones precarias, en condiciones de despidos, donde se pretende descargando la crisis en las espaldas de los trabajadores. A la acción siempre ha habido reacción, pero en estos momentos de aislamiento, ¿cómo sería la reacción? Vamos a hacer escuchar nuestra voz a través de esta programa a partir de las 12 horas. Vamos a seguir estudiando a nivel nacional y también a nivel internacional, pero no descartamos las próximas acciones en los próximos días, porque hay un elemento: el pueblo ecuatoriano no se está muriendo solo de la epidemia, no se está muriendo solo del COVID-19. Hoy el pueblo ecuatoriano también se está muriendo de hambre, se está muriendo porque no tiene medicina, y entonces es el momento de los trabajadores del pueblo ecuatoriano seguir luchando, seguir pensando en la vida. Es el momento de luchar por la vida, en contra de la explotación laboral, en contra de este sistema opresor, en contra de un sistema que en esta crisis sanitaria ha desnudado una vez más la desigualdad social a nivel mundial, y en nuestro país no es para finalizar, José, sí, termine con la idea. Desde el espacio que nos encontremos los trabajadores, los pueblos del Ecuador, tenemos que escuchar nuestra voz. Sí, para finalizar con José Villavicencio en este diálogo directamente desde la ciudad capital para Polanco Estéreo en Esmeraldas, ¿qué es avisora para el país? Si es que el gobierno no cambia de una política económica, de una política social, es evidente que la situación es crítica, la situación es compleja. Por eso nos toca a los trabajadores. O sea, más de la que ya tenemos. Más de la que ya tenemos, si es que el gobierno no reacciona y toma medidas alternativas que sí existen. ¿Cómo es posible que llegamos hasta el 1 de mayo en menos o más de un mes con 50.000 trabajadores despedidos? Esto afecta a la economía. El gobierno debe entender eso. No se necesita ser economista para decir
de que si se sigue despidiendo a trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, se va a afectar a la economía, porque el trabajador va a dejar de tener circulante. Si es que no hay circulante, no hay consumo. Si es que no hay consumo, no hay producción. Y si es que no hay producción, no hay empleo. Esto debe entender el gobierno, y por eso nosotros hemos planteado de que deben emitir un decreto presidencial para garantizar la estabilidad laboral, por lo menos de los que tienen hoy un empleo. Segundo, que se debe pagar la remuneración a los trabajadores que han sido despedidos, tanto del sector público y del sector privado, para el día de mañana cobrar a través de pasivas a las empresas del sector público que han despedido de una manera ilegal. Es evidente que hay alternativas, pero ratificamos que hay un gobierno que no le interesa la vida del ser humano, y nos toca entonces seguir actuando, seguir denunciando a los trabajadores y a los pueblos frente a esta incapacidad que ha tenido el gobierno para gobernar lamentablemente. Gracias a José Villavicencio, quien es el vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores en el Ecuador. Estaba en diálogo, haciendo un llamado cacerolazo que será al mediodía, llamando para que sea virtual y también que la gente salga a sus balcones, a las terrazas, y hagan sonar pues sus ollas, precisamente frente a el Día Internacional del Trabajador, y en contra de las pretendidas normas o leyes que se puedan ir planteando en contra precisamente los derechos del trabajador. Muy amable, gracias por su comparecencia aquí. Nos vamos a una pausa, y cuando regresemos en Polanco Estéreo, más invitados.